grabar. Listo. Movimiento relativo o traslación de uniforme. Que nos indica justamente que el movimiento va a estar en movimiento aquí constante. Entonces, al lanzar un objeto hacia arriba, justamente interviene lo que es lo que es tiro parabólico. Pero, ¿qué sucede? Mientras se está moviendo el carrito justamente, al llegar al suelo, justamente esto quiere decir que cae al piso. O sea, que no se va a caer en el mismo vagón donde se estaba yendo. Entonces, si fuéramos un carro, por ejemplo, si vamos en un carro justamente que, ¿cómo se llama? Que no tenga en la parte de arriba, no tenga techo, entonces sucede que al lanzar el objeto no va a llegar en el mismo punto, sino que va a llegar justamente mientras el carro va rodando, puede estar quedando en la parte de atrás del carro justamente, o puede caer al piso de la carretera. Pero no la velocidad del carro. Ajá, no la velocidad. Ujú. Y para que llegue a la misma donde la posición del chico, eso tendría que estar el carro, debería estar en reposo, que quiere decir que no tenga movimiento, o quiere decir que el carro, él tiene que mandarlo hacia adelante, como un tiro parabólico. Aquí como podemos ver, aquí son las fórmulas x igual a la velocidad media por el tiempo más la distancia prima, que eso quiere decir la derivada, y la aceleración justamente en sentido en x, que es igual a la aceleración en prima. Vamos con un ejercicio para comprobarlo. Dice que un hombre lanza verticalmente una pelota dentro, dice, de un tren que se mueve con velocidad constante. ¿Qué movimiento realiza la pelota vista del andén, dice, de la estación? Entonces, ¿qué sucede? Tenemos aquí una distancia constante porque esto se está moviendo, tiene un movimiento de rectilíneo uniforme, ¿verdad? ¿Qué es lo que sucede aquí? Al lanzar el objeto, nosotros tendríamos un tiro parabólico. Al lanzar un tiro parabólico, ¿qué quiere decir? Que la gravedad va a ser negativa porque vamos en sentido contrario de la gravedad. Ya, esto es sobre 2 que multiplica por el tiempo al cuadrado, más la velocidad inicial por el tiempo, ¿verdad? Eso vendría a ser lo que es la altura prima. La velocidad prima, ¿qué quiere decir? Justamente vendría a ser la gravedad negativa por el tiempo más la velocidad inicial por y. Donde la aceleración vendría a ser que la gravedad, ¿verdad? Que en este caso sería 9.8. Entonces tendríamos que distancia sería igual a la velocidad media por el tiempo aplicando la fórmula por la distancia prima. Como la distancia prima es una velocidad constante, entonces tendríamos que la velocidad en x sería igual a la velocidad media por la velocidad en x. Tendríamos que y sería igual a y prima. Quiere decir que y vendría a ser, va a valer este valor de aquí. Y que la velocidad en y vendría a ser a la velocidad en y prima. ¿Qué quiere decir esto? Que la menos gravedad por tiempo más la velocidad en y. ¿Por qué la velocidad en x vale 0 aquí? Porque la velocidad aquí está trabajando ¿en qué sentido? Está trabajando en sentido vertical, ¿verdad? Claro, tiro para arriba nomás. Ajá. Entonces aquí la aceleración que vendría a ser menos la gravedad. Y la velocidad en y, que en pocas palabras vendría a ser menos gravedad por tiempo más la velocidad inicial por y. En este caso, él está haciendo un movimiento de ¿qué? Un movimiento rotacional justamente, movimiento traslación justamente, que es esto de aquí, traslación de sentido uniforme. Si estuviéramos aplicando datos, por ejemplo, si este de aquí lanza un objeto hacia arriba con una velocidad de 20 metros sobre segundo, ¿qué es lo que hago? Reemplazo aquí 20 metros sobre segundo más la gravedad, que en este caso sería 9.8, que multiplica por el tiempo, que el tiempo en este caso, digamos, de un tiempo de 10, digamos. Entonces 9.8 por 10, ¿cuánto me quedaría? 98. 98 más 20, ¿cuánto me quedaría? Sacando esto me da 118. Uh-huh. Y eso sería la respuesta. Este es un ejercicio. Ahora otro ejercicio, en cambio, por ejemplo, aquí tenemos aquí el ancho del río de este de aquí es de ¿cuánto? De 76 metros, ¿verdad? Y dice que dice, queremos atravesar perpendicularmente un río, dice, de 76 metros, quiere decir este ancho, de A hacia B, y dice que eso desarrolla una velocidad de 6 metros sobre segundo, quiere decir que la velocidad con la que voy a nadar de aquí a acá. Y el río dice que tiene una velocidad de 2 kilómetros sobre segundo. El río va a estar en esta velocidad, en sentido horizontal. Nosotros vamos en este sentido. Ahora, ustedes dicen, pero profe, ¿por qué no vamos a atravesar así de esta manera horizontal aquí? Porque nosotros cuando estamos en un río, ¿qué sucede? De ley tenemos que hacerlo cruzado porque si lo hacemos de esta manera o vertical, de todas maneras por la fuerza del río nos vamos a impulsar para el lado de acá.
¿Y esto qué forma? Fórmalo como un triángulo de Pitágoras. Entonces, ¿qué es lo que hago es para sacar el ángulo? Para sacar este ángulo de aquí, yo tengo el lado opuesto y la hipotenusa. Lado opuesto vendría a ser la velocidad del río, que en este caso vale 2, y la hipotenusa, que en este caso sería la velocidad de la persona que va a atravesar el río, ¿verdad? Que sería de 6. 2 dividido para 6, esto sale 0 y pico, a eso le saco el seno inverso y esto me quedaría 19.5 grados. Eso quiere decir que vendría a ser el ángulo. Ahora, para sacar la velocidad, ¿qué es lo que hago? Velocidad prima sería igual, porque yo quiero saber cuál es la velocidad si fuera horizontal. ¿Qué vendría a ser? Aplico el coseno. Coseno, ¿qué quiere decir? El lado adyacente con la hipotenusa, ¿verdad? ¿Cuánto vale en este caso? Vendría a ser la velocidad, que en este caso sería 6, que multiplica por el coseno de cuánto? De 59.5, me da este resultado, que sería en este caso de 1.56 metros sobre segundo. ¿Qué más? En este no corresponde, pero de toneras por si acaso nos pide un tiempo que sería igual a h, que vendría a ser la distancia, sobre la velocidad, ¿verdad? ¿Cuánto vale la distancia? Vale de 76. ¿Y cuánto fue la velocidad? De 1.56. Dividimos esto, que sería igual a 48.4 segundos. Y eso sería la respuesta. Entonces aquí del movimiento de traslación, justamente como se llama uniforme. Ahora vamos con el movimiento relativo rotacional. Que es lo mismo. Este de aquí, en cambio, es el traslacional, en cambio, es con girado con el movimiento. Este de aquí es rotacional, en cambio, es con el centro dirigido hacia el centro de la Tierra. Y lo centro de la Tierra. Entonces, ¿qué sucede aquí? Tenemos aquí la velocidad angular, que se trabaja con W. Tenemos aquí, como es un vector tenemos IJK, que quiere decir cuando es tridimensional, de 3 dimensiones. Para sacar las velocidades justamente, ¿qué es lo que se hace? Se saca la derivada justamente de la distancia en X sobre la derivada de tiempo, la derivada de distancia en X sobre la derivada de tiempo en Y, en Y, cuando es en cambio justamente con la J, y en Z cuando vendría a ser, de Z vendría a ser cuando en cambio es con el valor K. Ahora, como la velocidad angular, W quiere decir velocidad angular es constante, quiere decir que la aceleración de nosotros vendría a ser A' sería igual a 2W, que es la velocidad angular por la velocidad lineal. A' y la W, ya, la prima. ¿Y la B Ajá. qué significa? La B es la velocidad Con lineal. el rayito encima. Sí, eso quiere decir velocidad lineal relativa. Sí. Y la que quiere decir la aceleración, la aceleración relativa. Entonces aquí tendríamos la velocidad angular que multiplica por la velocidad angular por R, que quiere decir en cambio la distancia, el desplazamiento. Sí, ajá. Listo. Y esto sería nuestra fórmula que vamos a aplicar para los ejercicios justamente cuando es una rotación de la Tierra. Ujú. Entonces esto de aquí, con estos ejercicios, para trabajar con estos ejercicios de aquí, nosotros tendríamos que tener que la velocidad lineal, vamos a necesitar en cambio la velocidad angular y la aceleración. Propiamente dicho, en pocas palabras, el movimiento circulatorio. Ajá. ¿Por qué? Porque es rotacional, y si es rotacional tiene que ser algo circular. Y listo, eso es todo. Eso es todo, yo le decía más, ¿no? No, es que ahí no, es que